Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentren quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo les digo: gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Iluminados por esta palabra del Señor, vamos a reflexionar en este domingo acerca de la verdadera riqueza que Dios nos propone. Hay que partir en primer lugar reconociendo que Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, no fue una persona rica, poderosa, en medio de su contexto histórico donde vivió, donde nació hace 2000 años atrás. No. Cristo fue pobre. Y del hogar de Nazaret, conformado por María, José y el pequeño Jesús, se dice que era una familia pobre. Ciertamente no en el extremo de mendigar para comer. San José trabajaba y enseñó este trabajo a Jesús. Jesús también ejerció el trabajo de la construcción, de la carpintería, como nos dice la tradición. Pero no era de gran poder adquisitivo, era una familia sencilla, pobre. Jesús mismo nació no en un palacio, sino en un pesebre donde comen los animalitos.
allí no puede nacer una persona con grandes riquezas. De que Jesucristo fue pobre, no hay duda. Es entonces el mensaje del Señor que encarna la pobreza en su propia vida, la que nos puede iluminar a nosotros y hacer comprender que ciertamente hay una riqueza mayor, hay una riqueza más grande que es la que el Señor nos propone, aquella que reconoce el tesoro de nuestra vida, no en los bienes materiales, no acá en esta tierra, sino en el cielo. Y de esto quiere hablar entonces Jesús en el Evangelio del día de hoy. Inicia el Señor proponiendo una parábola, es decir, una historia que el mismo Cristo recrea con sus palabras y que pronuncia para todos aquellos que le escuchan para darles un mensaje. No se trata de un hecho histórico que haya sucedido. Lo que nos cuenta hoy el Evangelio del administrador astuto es una parábola de Jesús para darnos a entender un mensaje concreto. Esta parábola en particular, como sabemos, es la del administrador astuto, que actúa con malicia, ciertamente, porque al enterarse de que su amo lo va a despedir, ya no administrará más los bienes de su amo, piensa qué hará después. Y el Evangelio da unos detalles muy particulares y curiosos. Dice que para cavar, para abrir un agujero en la tierra, ya no tiene fuerzas, no puede trabajar. Y pedir limosna, quedar como mendigo, le da vergüenza a este administrador. Entonces, Jesús nos dice que fue llamando uno por uno y en los recibos fue alterando, mejor dicho, disminuyendo la cantidad respecto a los deudores de su amo. Al que debía 100, anota 80. Al que debía otro, anota menos. ¿Para qué? Para ganarse el favor de aquellos a quienes después podía acudir una vez el amo lo despidiera de la administración. ¿Hay astucia en esto? Ciertamente sí. Y Jesús en el Evangelio, en la parábola, dice que el hombre rico alabó, aplaudió, reconoció que había actuado con astucia. Ahora bien, esta astucia es movida, es llevada a cabo por la malicia. No es una astucia buena. No está alabando Jesús el hecho de que sea tramposo y de que sea corrupto con los bienes de su amo. No. Acá lo que se alaba es el proceder que ha realizado el administrador en vistas o en miras a que en el futuro va a carecer de lo necesario y tendrá a quien acudir. Es allí donde dice Jesús que se ha ganado amigos con el dinero injusto. Ha actuado de manera astuta, con malicia, pero astuta. Esto, queridos hermanos y hermanas, es lo que Jesús quiere darnos a entender. La astucia de los hijos de Dios, que también debemos traer, no para el mal, no para la corrupción, no para este tipo de juegos en los que no cuadran después las cuentas, sino para actuar con rectitud de corazón y ganarnos el cielo también con nuestro propio trabajo, con nuestra astucia, con el quehacer cotidiano y diario. De allí que escucháramos entonces en la primera lectura del profeta Amós, ya en las páginas del Antiguo Testamento, el Señor se fue dando cuenta de que el pobre, el necesitado, el que no tiene nada, el que suplica algo para comer, para vivir, para sobrevivir, ese merece la ayuda de los ricos, de aquellos que tienen un poco más. El pobre merece, el pobre necesita de la ayuda de aquellos que le pueden tender la mano. Jesús mismo, decíamos al principio, fue pobre. Hay un pasaje en el Evangelio en el que Él expresa de sí mismo: el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no tiene ni dónde reclinar la cabeza, no tiene dónde dormir, no tiene dónde descansar. Sabemos que la predicación de Cristo fue itinerante, iba de un lugar a otro, y con él sus discípulos
y sus discípulas, mujeres que también le acompañaron. Y las Escrituras dicen que muchas de estas mujeres acudían a Jesús, sustentaban su manutención, digamos, le colaboraban con sus bienes. Las mujeres como discípulas del Señor y bienhechoras en este ministerio que el Señor realizaba desde la más auténtica pobreza. Y porque Jesús fue pobre y no tenía nada, pudo hablar con autoridad y exigir entonces a aquellos que más tenían generosidad y más que caridad, justicia para con los que menos tienen, para con los pobres. Hoy el Evangelio culmina ciertamente con una frase que es muy fuerte, muy impactante, que debemos meditar. Dice Jesús: no pueden servir a Dios y al dinero. No es posible. No pueden servir, no podemos servir nosotros a Dios por un lado y al dinero a la par. No es posible. ¿Esto qué significa? Ciertamente, Dios es lo más importante de nuestra vida. El dinero no. Cierto que con el dinero podemos vivir de manera digna y en la Escritura también deja claro que el trabajador tiene derecho a su salario. Hay allí una retribución que es de lo más natural y de lo más lógico, que aquel que se esfuerza y que trabaja y que lucha tenga una paga, tenga su dinero. Pero lo más importante no es este dinero, sino Dios. Valga entonces la reflexión, queridos hermanos y hermanas, para preguntarnos también en nuestra vida: ¿cuántas veces hemos puesto en primer lugar al dinero y hemos desplazado a Dios de este lugar? Esto es digno de reflexión. Nuestra fe católica nos dice que es una obligación de amor asistir a misa todos los domingos. Y muy bien por nosotros que estamos aquí, pero pensemos, ¿cuántas personas dedican el domingo entero al trabajo, al dinero, al Dios dinero, teniendo ya de lunes a sábado, pero también el domingo al Dios dinero, y a Dios, al auténtico Dios creador? ¿No se acuerdan? Desplazado en el último lugar. Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. No podemos servir a Dios y al dinero. Es preciso ser solo servidores de Dios, y lo demás, como dice el canto, viene por añadidura. Primero el reino de Dios, primero su justicia, primero las cosas del Señor, el amor, la generosidad con los pobres, y lo demás viene por añadidura. Ciertamente nuestra vida, conociéndonos, compartiendo, sabemos que no está llena de riquezas ni de lujos. Aquí no hay ningún empresario que maneje millones y millones. Somos personas sencillas, de escasos recursos, que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Pero Dios también nos pide que desde eso poco que tenemos seamos capaces de desprendernos y dar a aquel que tiene menos que nosotros. Porque sí, somos pobres, somos sencillos, pero hay quienes tienen menos que nosotros. Hay quienes son más pobres que nosotros. Sufrimos calamidades de esta vida, sí, pero hay quien sufre más. Y a ese hay que buscarlo, a ese hay que entenderlo, hay que reconocerlo en esta vida para tenderle la mano. De esa forma, solo así, daremos testimonio de ese Dios que llevamos en el corazón. Nadie puede decir que ama a Dios si no tiende su mano al necesitado, al mendigo, al que sufre. Pensemos entonces, queridos hermanos, cómo es nuestra vida frente al dinero, frente a lo material, frente a las posesiones materiales que tenemos. Sí, queremos lo básico para vivir dignamente, lo merecemos, lo queremos y lo obtenemos con el favor de Dios y con nuestro trabajo, pero que esto material no sea nunca lo más importante, sino solo Dios. ¿En qué invertimos nuestro dinero? ¿En qué gastamos el dinero que con tanto esfuerzo conseguimos? Si es que trabajamos, y de seguro sí lo hacemos. Un cristiano
no debe tener deudas. La única deuda del cristiano, dice San Pablo, es la del amor, la del perdón mutuo. Pero esto de andar preocupados en la vida porque tenemos un montón de dinero que pagar y una cosa y otra, eso no es de Dios, eso roba la paz. Cierto que para surgir, cierto que para progresar económicamente y materialmente hay que hacer unos sacrificios, eso lo sabemos, es normal. Pero que nunca nuestra alma se vea sumida en la amargura de una deuda impagable, porque esto es ciertamente servir a Dios dinero. ¿En qué gastamos el dinero? Decía al principio. Es triste pensar y sabemos que es una realidad muy frecuente en nuestros días, en nuestro contexto. Tantas personas que trabajan fuertemente toda una semana y al final este dinero se gasta no en lo necesario, sino en lo innecesario. Pensemos en los vicios, pensemos en el alcohol, pensemos en las distracciones, en tanto que se puede ir nuestro dinero y no se aprovecha para lo que es realmente importante. ¿En qué gastamos nuestro dinero? No servir al Dios dinero, servir al Dios de la vida, pero aprovechar lo que el Señor nos permite para crecer como familia, para ver surgir también a los más cercanos a nosotros, a los más necesitados. Que los pobres sean entonces ese llamado de atención que Dios nos hace en nuestra vida. Hoy el Salmo decía una frase muy hermosa: Dios alza de la basura al pobre. Y esto hay que verlo. La basura está tirada en el piso, no vale para nada. Nadie tiene basura en la mesa o en lo alto, no, en el piso. Dios alza de la basura al pobre. Dios se preocupa por el necesitado. Nosotros que creemos en Dios, preocupémonos también por los necesitados, por los pobres, por los que menos tienen. Y como decía al principio, carecemos de lo más elemental. Hay quienes están en peor situación que nosotros, a ellos debemos ayudar. Que los pobres sean el llamado de atención de nuestra vida, para amar a Dios en el pobre, para ser pobres de espíritu y así ser bienaventurados, como dice Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No tener a Dios, el dinero, lo material, lo pasajero, ya sabemos, nos morimos y no nos llevamos nada, absolutamente nada, todo queda acá. Hay quienes acumulan riquezas, se mueren y las disfruta otro. Que nuestra mayor riqueza sea la caridad, que nuestro mayor tesoro sea el bien, la justicia, el amor, el perdón que sembramos en nuestras familias y en la sociedad. La vida santificada, el fruto de un trabajo, sea ciertamente en la medida de nuestro esfuerzo para vivir bien, para vivir cómodos y para hacer el bien a los demás. Hay que ser servidores de Dios. Y en esto, queridos hermanos y hermanas, nos ayuda el ejemplo de la Santísima Virgen María. María dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. Sirvió a Dios, escuchó el mensaje del Señor, estuvo atenta, fue humilde, fue pobre, pero sirvió desde todos sus talentos, desde todas sus posibilidades como madre y como mujer, María Santísima. Que este ejemplo nos ilumine a nosotros para servir, para poner en práctica los talentos que Dios nos ha dado. Recordemos, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Ese algo hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo al servicio de los demás. Y siendo pobres de espíritu, tendremos nuestro tesoro en el cielo, que es lo más importante. Dios en primer lugar, y lo demás viene por añadidura. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.